Unidad 2. Movimientos literarios colombianos. Tema 3. Romanticismo y costumbrismo. Contexto histórico y cultural. En los diferentes países europeos y durante la primera mitad del siglo XIX, los ideales de libertad política e igualdad social alentaron movimientos de corte liberal y nacionalista inspirados en la Revolución Francesa. En Colombia, como en las otras colonias de España en América y a lo largo del mismo siglo, estas ideas impulsaron las distintas luchas de independencia y las tareas de definición y fortalecimiento de los estados. En el siglo XIX, lograda la independencia de la corona española, se inició una etapa de consolidación de la revolución, en la cual surgió la nueva organización institucional con la creación de la República de Colombia o Gran Colombia en 1819. Entre los hechos que marcaron esta época, se pueden destacar la transformación política y socioeconómica durante el régimen de Santander. En 1830 se dio la disolución de la Gran Colombia, lo cual originó una nueva tendencia política, la conformación de núcleos nacionales que se generalizó en toda Hispanoamérica. Durante el siglo XIX, además de decenas de rebeliones locales, se presentaron 8 grandes guerras civiles. La última de ellas se conoce como la Guerra de los 1000 días. Las transformaciones constitucionales, los cambios de nombre del país y las guerras eran expresión de un debate de intereses o ideas que comenzaban en la prensa o a través de la oratoria y se plasmaban en actos constitucionales que cristalizaban los intereses, ideas y aspiraciones de los vencedores. La independencia de España no trajo la tan anhelada tranquilidad a la naciente República Colombiana como muchos imaginaron. En realidad, al movimiento de independencia del 20 de julio de 1810, le sucedió un largo periodo de desorden político y administrativo, lo que produjo las guerras civiles partidistas entre federalistas y centralistas. En 1848, se estructuraron los partidos liberal y conservador, se reformó el sistema económico de acuerdo con principios liberales, se cambió la estructura social como resultado de la transformación en los estamentos característicos de la colonia. En el gobierno de José Hilario López se abolió la esclavitud, se abolió la ley de servidumbre, es decir, aquella que les permitía a los españoles contratar indígenas para que realizaran distintas labores. Se intentó una reforma amplia de la educación, que buscaba la instrucción de los sectores populares, de las mujeres y de los niños. Surgió, por ejemplo, la ley que permitió la creación de la Universidad Nacional en 1867. En el desarrollo del costumbrismo tendrían una gran repercusión los estudios de la Comisión Coreográfica, dirigida por Agustín Codazzi entre 1850 y 1859. Los propósitos de esta comisión, que pretendía conocer el país en sus aspectos geográficos y humanos, coinciden con las intenciones de los costumbristas en el sentido de plasmar en sus escritos, de manera objetiva, las costumbres sociales. Manifestaciones literarias de este periodo. A. El romanticismo. Más que un movimiento literario, el romanticismo era entendido como una forma de vida y de arte que se oponía a los principios defendidos por los partidarios de la Ilustración, corriente de pensamiento que dominó en Europa durante el siglo XVIII, la cual magnificaba la razón y la ciencia por encima de todo. El romanticismo reclamaba la preponderancia de los sentimientos sobre la razón, como el amor apasionado por la mujer. También abogaba por la libertad y por un retorno a la naturaleza, así como por la defensa de los desposeídos y el regreso a los valores y costumbres tan maltratados por los representantes de la Ilustración. No cabe duda que tanto Bolívar como Santander y los demás héroes de la independencia hicieron de sus propias vidas historias románticas. Así, aparte de documentos personales, como los discursos, cartas, estudios científicos, panfletos y declaraciones de los libertadores, el romanticismo político de nuestro siglo XIX propició documentos históricos trascendentales. El agudo individualismo del hombre romántico, la exaltación del yo, lo lleva a concluir que lo más importante es la exteriorización del propio pensamiento, libre de las ataduras que imponen las normas. Esto hace que el principal género desarrollado por los románticos sea el género lírico, a través del verso. El romanticismo representa todo el individualismo y la libertad de creación y expresión del artista. Dentro de
otras características de este movimiento están: culto al yo. Uno de los rasgos más importantes del romanticismo radica en su espíritu individualista. El ansia de libertad. El individualismo del hombre romántico origina una ansia de libertad que se refleja en todas las manifestaciones de la época. Política. El hombre romántico se fundamenta en los postulados de la Revolución Francesa y proclama la libertad del ciudadano para manifestar sus puntos de vista y para intervenir en los asuntos del gobierno. Los principales temas exaltados por el romanticismo son la intimidad del poeta, el paisaje, la exaltación de lo nacional y lo popular y la vida y la muerte. Moral. También la moral romántica olvida las normas tradicionales e instaura la pasión y el instinto como la única ley de vida. Sentimientos. El hombre romántico se entrega a las más violentas emociones: entusiasmo, desesperación, melancolía, etc. El espíritu idealista. El inmenso deseo de construir un mundo mejor lo lleva a construir unos ideales concretos que manifiesta en la patria, en la mujer, en la humanidad, etc. Representantes: Gregorio Gutiérrez González, José Eusebio Caro, Julio Flores, Diego Fallón, Rafael Pombo, José María Samper, Julio Arboleda, Juan Zorrilla de San Martín, Julio Arboleda, Eugenio Díaz, José María Vergara y Vergara, Luis II de Silvestre, Tomás Carrasquilla. B. El costumbrismo. El costumbrismo se desprendió del romanticismo en la parte en que dicho movimiento se identificaba con los valores del pueblo, se preocupó por plasmar en sus contenidos las inquietudes y vivencias de la gente común. El principal recurso utilizado por los costumbristas fue la descripción que se concretaría en los llamados cuadros de costumbres. Representantes: Eugenio Díaz, José María Vergara y Vergara, Luis II de Silvestre, Tomás Carrasquilla.